Bueno, hoy vamos a hablar de generador radiactivo. En medicina nuclear, como ustedes ya saben, se utiliza esencialmente este radioisótopo, como ya lo vimos la otra vez, el tecnesio 99 metastable, con una vida media de 6 horas. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo hace el servicio de medicina nuclear para recibir desde otra ciudad, por ejemplo de Mar del Plata, lo recibimos de Buenos Aires, el material radiactivo, el tecnesio 99, porque solamente viniendo vía terrestre hay 4 horas. Si nosotros traemos el tecnesio hasta acá, en esas 4 horas ya decayó mucho, no a la mitad, pero habrá decaído un 60 y pico %. Entonces no nos sirve, no hay forma, no podemos trabajar así. Por lo tanto, por suerte, a nivel mundial, lo que se hace es un generador radiactivo, se produce un generador radiactivo. ¿Qué significa? Algo, un aparato que permita extraer tecnesio 99 metastable con sus 6 horas de vida media, listo para usar nuevito, por decirlo así. ¿Cómo se hace? A través de un decaimiento radiactivo, o sea, de una transmutación. ¿Qué significa eso? Que se habla de decaimientos madre-hija. Madre-hija. O sea que el tecnesio 99 metastable es hijo o hija de un radioisótopo anterior. En este caso, el radioisótopo anterior es el molibdeno. El molibdeno se escribe con la letra MO, tiene una masa atómica de 99 y un número atómico de 42. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Este molibdeno tiene la característica de ser un producto de reactor. ¿Qué significa? Que uno no lo puede producir en la casa, ni tampoco se puede producir en un laboratorio común. La forma de lograrlo es a través de un bombardeo neutrónico para ser transformado, o sea, para que se logre ese molibdeno 99, que obviamente es un radioisótopo, ¿sí? Y ese radioisótopo tiene una característica. Hablamos la otra vez de que los datos importantes, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de emisión tiene, alfa, beta o gamma? ¿Qué energía tiene? ¿Y qué vida media tiene? El molibdeno 99, si ustedes esto lo tienen en el apunte, decae con una emisión beta negativa, o sea, un electrón. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que el molibdeno tiene una vida media de 66 horas aproximadamente, o sea, más de 2 días. Eso es bárbaro, es fantástico. ¿Por qué? Porque nos da tiempo a poder usar su decaimiento, que se transforma en tecnesio 99 metastable, para el uso diario. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, este molibdeno con una eliminación beta negativa se transforma en tecnesio 99 metastable. Y el tecnesio 99 metastable, con una emisión gamma de 140 keV, se transforma en tecnesio 99. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Esto, porque con esto vamos a hacer la imagen diagnóstica, como vamos a aprender ahora, en las clases posteriores. Pero lo importante es que si nosotros logramos traer molibdeno 99 hasta el servicio de medicina nuclear de alguna manera, justamente en forma de generador radiactivo, este molibdeno
poco a poco se va transformando en tecnesio 99. O sea que yo voy a tener tecnesio 99 para poder extraer de ese generador y poder utilizarlo para hacer los estudios de medicina nuclear con la cámara gamma o el SPECT. Bien. ¿Cómo funciona este generador radiactivo? Prácticamente el más usado es el que se llama generador seco. Y haciendo un dibujo así muy sencillo, adentro de un container que lleva mucha cantidad de plomo, más o menos pesa unos 15 kilos de plomo, hay una ampolla que tiene una solución, por decirlo de una manera muy simple, ¿no?, de molibdeno 99. De molibdeno 99. Muy bien. ¿Qué pasa? Esto es un, por decirlo así, es un cañito plástico, esta es otra manguerita plástica, y acá esto está todo envuelto en plomo, justamente porque la irradiación beta negativa no es buena para nadie, pero a su vez de la radiación beta negativa, acá que voy a tener voy a tener una mezcla de molibdeno 99 metastable, pero que a medida que va transcurriendo el tiempo se va transformando ¿en qué? En lo que nosotros necesitamos, en tecnesio 99 metastable. Entonces, este generador es un cilindro más o menos de este tamaño, así como lo dibujé. Tiene a la salida, hacia arriba, tiene un sistema de agujas hipodérmicas que lo que se hace es, se les clava unos frasquitos tipo penicilina, que adentro uno de ellos tiene solución fisiológica. Y del otro lado se le coloca, una vez puesta esta, otro frasquito similar, pero que ¿saben que tiene adentro? Vacío. Es así, funciona exactamente así, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá se coloca un frasquito con solución fisiológica que generalmente son 5 mililitros o centímetros cúbicos. Quedan acá y cuando se coloca el frasquito de vacío acá, al hacer vacío, al hacer presión negativa, absorbe, chupa toda la solución fisiológica que estaba acá, y la solución fisiológica que hace va a pasar por acá, por acá, por acá, y cuando pasa por acá, por la ampolla de solución de molibdeno, pasa algo muy interesante químicamente. La solución fisiológica arrastra al tecnesio 99 y no saca, y no lo cambia de lugar, o sea, no puede hacer nada con la solución de molibdeno. O sea, al molibdeno lo deja donde está, no cambia de lugar, siempre está ahí adentro de la ampolleta, pero sí arrastra y se lleva consigo a todo el tecnesio 99 que fue producido acá. Y lo va colocando en forma de solución fisiológica dentro de este frasquito. ¿Qué va a pasar? Después de 30 segundos, un minuto, este frasquito de solución fisiológica ya pasó toda la solución por acá, porque fue absorbido por este frasco vacío, y este se llenó ¿de qué? De una mezcla de solución fisiológica y ¿qué? Y tecnesio 99 metastable. Está todo ahí. Y se llama pertecnetato de sodio. Eso es lo que queda acá. Con este pertecnetato de sodio, después se procede a otra segunda etapa
donde se produce el proceso de marcación. ¿Qué es el proceso de marcación? En forma así muy escueta y muy sencilla, se mezcla este pertecnetato de sodio con una sal, que está en forma de polvo, que también está en un frasquito, está liofilizado, ¿sí? Y esa sal, de acuerdo a la sal que se utilice, va a un órgano distinto. Por ejemplo, si yo mezclo el pertecnetato de sodio con una sal que se llama fitato de sodio, cuando se mezcla el pertecnetato con esta sal liofilizada, o sea, directamente se pone el líquido acá adentro, la mezcla es que, ¿qué es lo que ocurre? El tecnesio 99 que está acá en el pertecnetato se une a las moléculas del fitato, y cada molécula de fitato de sal lleva pegada una molécula de tecnesio 99. Entonces, ¿qué ocurre? Ese fitato de sodio después se inyecta intravenosamente en el paciente y tiene la particularidad de que torrente sanguíneo va circulando por todos lados, pero las células del hígado lo absorben, porque las células del hígado, ¿sí? De toda la parte del parénquima hepático, absorbe el fitato. Si yo quiero hacer un estudio, entonces va a quedar el material reactivo ¿dónde? En el hígado. Si yo uso una sal de metilendifosfonato, el MDP, mezclado con esto, ¿qué va a dar? Una solución que sirve para ser inyectada y que vaya a los huesos. Entonces, de acuerdo con la sal que se mezcle, a este proceso se le llama marcación. Marcación. De acuerdo con la sal que se mezcle, es al órgano que va. Hay otro que se llama MIBI, que tiene la particularidad de ir a la parte muscular cardíaca, ¿sí? Entonces, gracias a eso se pueden hacer estudios. Bueno, sintéticamente la idea del generador ya está.